saludo cordial a toda la familia salesiana del Perú, a toda la gente que nos sigue y nos escucha. Hoy tenemos un invitado especial con el que queremos compartir esta entrevista para entrar de a poquito en la vida del señor Artemides Satti, un salesiano coadjutor, un laico consagrado salesiano que en poco tiempo será declarado santo. Un gran hombre del que tenemos que aprender mucho. Y para eso me acompaña aquí un hermano querido de la Patagonia, un salesiano, el padre Pedro Narambuena, que nos va a contar cuál es su contacto, su relación con don Satti. ¿Qué tal, Pedrito? Un abrazo enorme, hermano. Que Dios te bendiga desde Lima hasta Viedma, la tierra de la Patagonia donde vivió don Satti. Te saludamos en este encuentro. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto, un saludo a todos los hermanos de esa linda y gran inspectoría, que tuvimos la dicha de compartir el posible milagro de Seferino, que nos alentó muchísimo en un momento allí en Lima, y después, bueno, la presencia de Marcelo Melani allí nos ha unido también en este tiempo, así que bueno, un saludo a todos y un regalo de Dios poder estar viviendo sin duda esto, ¿no? Aquí para la Patagonia, para la congregación, para la iglesia, ¿no? Así que es un gozo. Y bueno, por esos caminos de Dios me encuentro acompañando, tratando de servir. Y el inicio fue con los jóvenes de Casa Satti en Bahía Blanca, hoy Casa Emaús, en el 96 que llegué a esta casa. Y ahí fue un poco donde comenzamos con los mismos jóvenes que estaban ahí a estudiar, a descubrir este perfil espiritual de este salesiano que conocí por medio del padre Cantini en el aspirantado y también por el padre Ítalo Martín, que fue uno de los impulsores de la causa de don Satti. Así que fue un poco ese el primer contacto, Tu ¿no? primer contacto con él, que murió en 1951, don Satti, ¿no? En Viedma. Y bueno, estamos, Un 15 Pedrito, de marzo. 30, 40 años después lo conoce. Para los que no saben, el padre Pedro Narambuena es el vicepostulador de la causa, aquel que la congregación salesiana le ha encargado llevar adelante, buscar testimonios, juntar elementos, documentos. Es alguien que tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo hoy. Si bien sabemos que todo es acontecimiento del Dios que nos quiere, nos cuida y nos acompaña, pero Pedrito conoce mucho, tiene mucho que ver con todo esto y es un testigo de primera mano. Si los tuvieras que sintetizar brevemente, ¿quién es don Satti? ¿Qué nos dirías, Pedrito? Me parece que la definición más linda de Sati es la que le da la misma gente, el pueblo de Dios, ¿no? Ya en vida, aquí en Viedma, los vecinos, la gente le dicen, Sati, usted es el pariente de todos los pobres, ¿no? Esa fraternidad samaritana de Sati, Sati ese samaritano que sabe salir al encuentro y que se hace pariente, que crea vínculo. En espíritu salesiano, el espíritu de Baldoco, el espíritu de familia. Interesante don Satti con ese corazón de padre, paterno, materno, podríamos decir, cuida particularmente de aquellos que no tienen parientes, entonces él es el pariente y así lo reconocen los pobres, ¿no? Pero ese parentesco nace, me parece, de la otra expresión linda de don Satti que dice a Jesús hay que darle lo mejor. Y Satti sin duda lo que le entrega a Dios, a Jesús, es su vida, pero una vida al servicio de ese Jesús en el otro, ¿no? Don Satti siempre va a tener esa mirada de ver a Jesús en el enfermo, en el niño, en el anciano. Son bonitas las expresiones que tiene para con las enfermeras, las hermanas del hospital, ¿no? Eso, una ropita para un Jesús de 10 años, ¿no? Y si ese enfermo que llega fuera Jesús, cuando le prohíben que reciba más enfermos, y dice, si el último enfermo que llega es Jesús, ¿cómo no lo vamos a recibir? Ese corazón grande de Satti, ¿no? Así que me parece que lo define es ese hombre lleno de Dios que se hace cercano a todos, ¿no? La doble dimensión de la fe, ¿no? Profundamente de Dios y profundamente entregada a la gente, y especialmente a los más pobres, ¿no? Sabemos que, como decía recién, tú vives ahí en Viedma, en la misma ciudad donde don Satti desplegó toda su misión pastoral, toda su santidad. ¿Te has encontrado con alguien que todavía lo haya conocido, lo recuerde, algún vecino? Yo me acuerdo, en 2002 estaba por allí, hicimos para la beatificación un encuentro, ¿te acuerdas? De jóvenes a la Sí, noche, y en la sí, madrugada sí. salimos a recorrer distintos lugares donde había estado don Satti, y en aquel tiempo todavía había gente que lo recordaba, ¿no? No sé si tienes algún testimonio ahí cerquita de gente que lo haya conocido.
Sí, todavía quedan personas de 85 años más o menos que lo han conocido. Uno interesante, la hermana Elsa Beraldi, es de la familia de aquí de Viedma, hija de María Auxiliadora. Ella nos contaba que quedaron huérfanos de mamá muy chiquitos, ella era una de las mayorcitas, y Sati se comprometió todos los días, pasaba a visitarlos, a ver cómo estaban, si necesitaban algo, siempre les llevaba fruta, esa presencia cercana de Sati, ¿no? Y también Ana María de Reyes, también lo conoció, todavía vive, está en el grupo Amigos de Sati, y después de los salesianos no queda ninguno que lo conoció, pero ha habido testigos cercanos, ¿no? Y es muy como familiar en Viedma. Los abuelos nos hablaban de él, mi abuelo lo conoció, es decir, como un buen vecino, uno más de aquí de la comarca, ¿no? Sabemos que llegó en 1902 aquí, después de haber pasado por Bernal, donde fue al seminario, a la casa de formación, se contrae la tuberculosis y llega enfermo de los pulmones. Así que llega a Viedma aquí cuando él tendría 19 años aproximadamente. Y está casi 50 años, ¿no? 49 años hasta que falleció. Claro, y vive toda su vida aquí en Viedma. De hecho, en las cartas que escribe muchas cartas y escribe a su familia, muy familiero, como buena familia italiana. Sabemos que nació en Boreto, así que parece que su mami, al verlo enfermo y al ver que no podía continuar estudiando, estaba muy preocupada por él. Entonces él en todas las cartas trata de tranquilizarla, de decirle que está bien, que es su salud, que no se preocupe, y le manda ejemplos, es muy bonito. Sabemos que el apellido de la mamá es Vecchi, ¿no? Sati Vecchi. Por eso también hay parentesco y familiares todavía de Don Sati con el apellido de Vecchi, que como fue sobrino del padre Juan Edmundo Vecchi, también ciudadano de Viedma, ¿no? Tal cual. Sí. Qué bonito, qué bonito. Y te decíamos, tú acompañas el proceso de beatificación y canonización. ¿Nos puedes explicar un poco en qué consiste todo esto? ¿Cuándo empezó? ¿Cuántos años lleva? ¿Cuándo fue su beatificación? Y bueno, ¿qué es lo que sigue, no? Claro, y relativamente un proceso que se desarrolló rápido, porque vivió 70 años y a los 70 años, 71 años, ya es declarado santo. En el 2002 se celebró la beatificación y 20 años estamos celebrando la canonización. Como sabemos, el primer milagro para la beatificación fue con un salesiano estudiante de teología, con una septicemia múltiple, hoy sacerdote, el padre Carlos Bocio, que en el Hospital Muñiz los médicos deciden suspender toda la medicación y al otro día se encuentra que está mejor que antes. La frase del médico, el muerto que parla, el muerto que habla. Y de ahí se recuperó, ese fue el milagro, y Carlitos Bocio pudo estar presente en la beatificación en Roma. Y el hay que recordar que él era miembro de una comunidad de estudiantes de teología, y como ya estaba desesperado, el padre Barasich fue, ¿no? Que había un salesiano de la Patagonia que recordaba la figura de Don Sati, que estaba eso, hizo rezar a la comunidad una novena. Y justo el día que terminaba la novena, que lo habían desahuciado, esa noche al lado de la mamá se levanta Carlitos y pide de comer, ¿no? Algo así. A mí me lo contó Carlitos a mí, el mismo, porque trabajé con él un tiempito, un gustazo de hermano, un hermano muy bueno. Y así, en la misma noche que terminaba, él a la madrugada se despertaba, y cuando fueron a buscarle las enfermeras al doctor, él pensaba que era para decirle que había fallecido, y las enfermeras dicen, no, está pidiendo de comer. Y no lo podían creer, ¿no? Y bueno, y ahora esperamos la fecha que el 27 el Papa tiene el consistorio donde nos va a comunicar la fecha de la canonización. Si bien el milagro ya fue aprobado, hubo que presentarlo 2 veces. Creo que en parte le debemos al rector mayor, al padre Ángel, haber insistido en volver a presentar el milagro, que en primera instancia salió con 50 positivo y 50 negativo, digamos, no alcanzó la mayoría. Como sabemos, el proceso es un verdadero juicio, donde hace falta tener la documentación precisa y exacta para arribar a esta declaración de fe, que es la santidad de un hermano nuestro. Y el padre Ángel, el rector mayor, insistió en volver a presentar el milagro, y bueno, se logró la aprobación. Así que bueno, es realmente un regalo. Y para mí también es un regalo acercarme. También acompañamos la causa de Seferino. Así que le dije a Sati, bueno, Sati, vos ya llegaste, ahora ayudá a Seferino. Como se ayudaron mutuamente cuando estuvieron juntos en Viedma. Exacto, aquí en el 1902, 1903 estuvieron juntos. Y fíjate el detalle lindo que se dio, que
hemos reubicado los restos, las reliquias de Don Sati, las sacamos del ataúd, que estaba en el ataúd en el cual fue sepultado cuando murió en el 51, y la colocamos en una urna. Y justo por esas cosas, la urna que colocamos los restos de Don Sati es la urna que estuvieron los restos de Seferino en Fortín Mercedes. Ah, qué bueno, no sabía, mira, interesante. Sí, sí, fue un gesto, fue una posibilidad que se dio así. Necesitábamos una urna y en el santuario de Fortín había quedado libre. Cuando los Namuncurá llevaron los restos de Seferino, la urna quedó en el santuario. Así Ah, que compartieron el ideal, compartieron la enfermedad, compartieron la y hoy Seferino le presta, por decir así, la urna a las reliquias de Don Sati. qué bonito, Esas qué cosas bonito. lindas. Tan lindo. Pedrito, yo te Mm. preguntaba sobre la gente, ¿no? Te decía el pariente de todos los Sí. pobres, el buen samaritano. Ahora, mirando a los salesianos, mirando a la familia salesiana, tú que conoces tanto la vida de Don Sati y tan apasionado eres por él, ¿qué te parece? ¿Cuál sería el mensaje que nos da Dios a través de esto, ¿no? De hacer santo a este coadjutor que ha vivido de esta manera. ¿Cuál será lo que el Dios nos pedirá en este momento a través de esto a los salesianos y a toda la familia salesiana? Me parece tan en sintonía con lo que nos pide Francisco, el Papa, la Iglesia, ¿no? Porque me parece que Sati encarna ese perfil de creyente de la alegría del Evangelio que nos escribió el Papa Francisco, y esta insistencia del Papa Francisco de ser una iglesia en salida y hacia las periferias. Y Sati no se encerró en su hospital. Sati es un hombre que supo ser un santo callejero, un santo en salida, un santo atento a los de las periferias, digamos. No se consoló o se conformó con quedarse en los que tenían el hospital. Supo salir, y me parece que esto es lo que nos invita hoy Dios, a no quedarnos en nuestras estructuras ya instalados, sino a tener este dinamismo del amor hacia aquellos que más necesitan, los pobres, los pequeños, los enfermos. Mateo 25 y el samaritano me parece que son las páginas del Evangelio que encarna plenamente Sati. Por lo tanto, para nosotros hoy, me parece que Sati nos invita a esto, a poner en el corazón y poner en la atención a las periferias y a los más pobres, digamos, ¿no? Ser pariente de aquellos que no tienen parientes, ¿no? Por ahí me parece que nos indica, sin Excelente, duda, con excelente. esa capacidad de unir como salesiano Sati el trabajo y la oración. La vida interior de Sati es una vida muy rica, y solamente una vida rica de interioridad puede después irradiar a lo largo de todo el día ese gozo, esa alegría, ese sentido del humor. Un hombre con los pies en la tierra, un hombre que iba a jugar a las bochas, un hombre que se tomaba un buen vino. Las Eso, letanías populares, las que más le gusta a la gente es: con Don Sati, buen vecino, me tomo un vino. Porque está bueno. un santo alegre, un santo con los pies en la tierra, un Mira, santo que yo no le recuerdo gusta. del padre Ítalo que nombrabas, el padre Ítalo Martín, que nos contaba a nosotros, que lo que llamaba la atención de Don Sati era un hombre muy normal y que hacía a fondo todo, lo que quería Don Bosco, ¿no? O sea, era puntual para las oraciones, pero se lo veía rezar. Puntual para las comidas, un hombre que estaba hasta acá de trabajo con el hospital, siempre estaba con sus hermanos, siempre estaba, se daba este tiempito para jugar a las bochas, para hacer sobremesa, para estar. Podía decir, tengo la agenda completa, estoy con 1000 cosas, no tengo tiempo para nada, y no, se daba el tiempo para todo, vivía cada momento, como decía Don Bosco, ¿no? Con intensidad. Eso me pegó, ¿no? De Sí. lo que decía el padre Ita, lo que había vivido con él, ¿no? Y que le llamó muchísimo la atención cómo hacía cada cosa bien, ¿no? Y tenía el tiempo y la atención para cada uno. La verdad que en eso realmente un hombre que irradiaba una bonomía, una serenidad, aún en medio de los dolores y los momentos más difíciles que vivió, siempre supo tener esa templanza, esa capacidad de, bueno, como él decía, tragar amargo y escupir dulce. La amabilidad de San Francisco de Sales, que justo este año tenemos como aguinaldo, todo por amor. Y Sati, uno percibe que lo que motorizó su vida, que fue una vida simple porque no hay cosas extraordinarias, fue el amor de Dios, ¿no? Que así como encendía el fuego a la mañana, se encendía él en la oración, y dicen que a veces postrado delante del sagrario para dejarse llenar de ese amor de Dios que después Ah, entregaba en su trabajo. tal cual, tal cual. Dos preguntas más, para no alargarnos mucho, pero también para quedarnos con las ganas, porque yo creo que va a haber mucha gente que va a querer que nos encontremos de vuelta contigo para charlar más de Don Sati. Una anécdota que quieras Con mucho regalarnos, gusto. una anécdota de la vida de Don Sati que te parezca así, todo lo que hemos dicho hasta ahora es lindo, pero algo que lo pinte así Sí. de lleno a Don Sati, a ver.
sobre todo su sentido del humor que tenía frente a las situaciones y en la calle. Por ahí le gritaron una vez: Don Sati, saludo a su señora, no tengo el gusto de conocerla. Y Don Sati le responde: yo tampoco. Es Claro, decir, era Sati, consagrado, no era cura, ni era laico, la gente no entendía eso a veces, ¿no? y como él sabía responder con él, pero él le dice: Don Sati, le vamos a hacer un monumento. Y Sati responde: que sea ahora en gasas y algodones para el hospital. Y el algodón y el medicamento, tal cual. Qué Y cuando ocurrente. llevaba algún difunto a su habitación, porque la morgue estaba ocupada, le preguntaba: Sati, ¿usted no tiene miedo a los muertos? Y él le respondía: no, a los muertos no, a los vivos hay que tenerle miedo. Siempre con esa salida de humor, ¿no? Sí, sí, sí. Es un hombre lleno un poco de esa alegría salesiana, o esa alegría de vivir un poquito a pleno, como decías, ¿no? Y en un ambiente tan tocado por el dolor, la enfermedad, la muerte, un espíritu así, ¿no? Qué interesante cómo lo vivía. Tendría motivos para estar agobiado, apesadumbrado, triste, y eso no le hacía perder la alegría, ¿no? Tal cual. Y después la mirada que tuvo sobre el dinero hoy, que se absolutiza y que genera tanto dolor para muchos, ¿no? El acaparar, cuando Sati está un poco en problemas con las deudas, él dice: o el dinero sirve para hacer el bien o no sirve para nada. ¿Y acaso cada ser humano, dice, no vale más que 1000 ovejas? ¿Cómo no voy a gastar para auxiliar, a ayudar a un pobre? Interesante esa mirada también me parece hoy, ¿no? Y que Sí. está muy en sintonía con la reflexión que va haciendo Francisco sobre el poco las heridas que genera la absolutización del dinero, ¿no? Y Sati nos pone una perspectiva evangélica, bíblica, del valor del dinero al servicio de la dignidad, ¿no? Del ser humano. Qué bueno, qué bueno. Sí. Bien, te pedimos una anécdota y nos pintaste tres, cuatro, y así podríamos seguir todo el día charlando, pero da gusto charlar de estas cosas, de estas historias y con esta pasión. Mira, la última pregunta que tengo para hoy, y seguramente si te hago un tiempito, porque sé que estás muy demandado, gracias por darnos este momento para las familias salesianas del Perú, pero para cerrar un poquito, ¿cuál ¿cuál es la sugerencia que nos haces tú, el pedido, la invitación para que nos preparemos de lleno a este evento que vamos a vivir? No sé cuánto, 3, 4, 5 meses, cuando nos diga el 27 de agosto el Papa Francisco, sabremos la fecha de la canonización de Don Sati. Pero de aquí hasta este tiempo, para ti, ¿cuál será la mejor manera de prepararnos a vivir este evento para que no sea simplemente un evento, para que sea algo que nos transforme, nos genere estas invitaciones que nos regalabas, nos deje huella, por decir así? Sí, me parece que va como a envolver a este primer amor, que es el llamado a la santidad. Me parece que es vivir plenamente esto que Dios nos ofrece en la vida salesiana, en la espiritualidad salesiana y la fecundidad de este camino espiritual, de una vida cotidiana llena de Dios. Y me parece que es renovar de verdad que el mejor regalo que podemos hacerle a los jóvenes, a la iglesia, a la sociedad hoy, es este ideal de ser plenamente hombres, plenamente creyentes, hombres de Dios, digamos, ¿no? Y creo que esto es lo que hace Sati, esa profecía de ser un hombre de Dios metido en las realidades de la vida cotidiana, como es un hospital, ¿no? Y creo que, bueno, cada uno de nosotros poder prepararnos en vivir a fondo este sueño de ser signos portadores del amor de Dios, particularmente a los más pobres, ¿no? Me parece que esto es lo que nos pide Dios y nos anima a Dios a regalarnos este santazo, ¿no? Tan así, tan cercano, tan nuestro, digamos, ¿no? Qué Y creo bueno. que la gente va descubriendo despacito, que bien no es conocido como Seferino, pero va descubriendo un poquito esta riqueza de este perfil de vida cristiana. Le decimos a la gente de Perú que en Argentina Seferino despierta una devoción enorme. Ahora dentro de poco va a ser la fiesta anual, muchísimos peregrinos van a la tierra donde nació Seferino, muchísima gente se confía en él desde antes de su beatificación ya. Pedrito también conoce, ha difundido mucho la devoción a Seferino, acompaña una revista que se llama Seferino Misionero, pero Don Sati también tiene una profundidad y una llegada hermosa, como un santo salesiano patagónico, como me gusta decir a mí, ¿no? El santo de las tres S, una santidad samaritana y salesiana, la de Don Sati, ¿no?
Y bueno, Qué te lindo. agradezco. Si tenés, ¿hay algún lugarcito donde encontrar material? Si la gente quiere, la podemos poner aquí abajo después, algún sitio web. Sé que la Inspectoría Argentina tiene un sitio web de Don Sati. ¿Tú tienes algo más ahí para...? No, no, por ahora hemos focalizado ahí, Bien. sí, con el de la inspectoría, sí. Sati.org, va a aparecer aquí, ¿eh? Ese sitio que Aparece, aparece ahí para la gente que nos vea, ahí entran, van a encontrar un montón de material, historias sí, y sí. eso, y ahí podremos seguir buscando y analizando y conociendo a este gran santo que estamos muy contentos hoy de presentar a través del Padre Pedro Narambuena, que nos ha regalado su tiempo, su dedicación y sobre todo su cariño, su entrega y su compromiso con esta hermosa causa. Un Pedro, gusto, Manolo, muchísimas gracias. un gusto, gracias. Bueno, y que Don No, Sati nos siga ayudando a, con Don Sati en bicicleta, decimos, nadie tire la chancleta, es decir, con Don Sati, nadie se desanime, nadie se desalienta, es para nosotros. Hemos hecho unas letanías populares qué en bueno. esa ¿Tienes alguna? A calle ver, la que dijiste de primero es la Gaudet. del vino. Con Don Sati, sí, esa es la que más se acuerda la gente, pero con Don Sati Salesiano te doy mi mano. Qué bien. Con Don Sati Coadjutor a Jesús le doy mi amor. Con Don Sati enfermero, el pobre primero. Con Don Sati en bicicleta, nadie la El chancleta. chancleta. Muy Y bien. así, sí, las letanías Las populares de letanías Don populares de Sati. Don Sati. Muchas gracias, El Federico. santo de Muchas la gracias. puerta de al lado, como dice Francisco. Tal cual, tal cual. Bueno, gracias, gracias y bueno, un saludo Abrazo a todos los enorme a hermanos. la distancia, Pedro. Un abrazo. Manolito, un Gracias por gusto. este momentito. Dios te bendiga, hermano. Y seguimos en contacto, para Gracias, apuntar, vivir este momento con mucha intensidad. gracias.